Ya está aquí. Abran la puerta. Mocoso, ¿acaso tienes ganas de morir? Abran la puerta. ¿Quién es este, realmente? No me distraiga de mi cita. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Quién te dejó subir aquí? Bájate. Esposa, baja del autobús. Este autobús está a punto de explotar. Está loco. ¿Qué es lo que está balbuceando? Bájese ahora. Muévete. Joven, contrólese. ¿Qué chica sería tan ciega como para enamorarse de usted? Lárgate, o te daré una paliza. Esposa. Querida, ¿es ese su esposo? Lo sabía. A primera vista. No parecía una buena persona. No se preocupe, querida. Yo, por mi parte, me aseguraré de que se haga justicia para usted. Déjame decirte, bájate del autobús ahora, o llamaré a la policía. No llamen a la policía. Todos, escúchenme. Este autobús va a explotar. Si no bajan ahora, todos morirán. Deja de decir tonterías. He estado conduciendo este autobús más de una docena de horas al día, sin ni siquiera un rasguño. ¿Cómo podría explotar? Te lo digo, si sigues diciendo tonterías, verás lo que sucede. No se le pueden pedir peras al olmo. Lárguese de aquí ahora. Bájese. Bájese rápido. Apúrese y bájese. Bájese. Bájate. Usted, bájese ahora. ¿Por qué ninguno de ustedes me cree? Chico, si te atreves a ponerle una mano encima a alguien hoy, me aseguraré de que entres de pie y salgas en posición horizontal. Conductor, llame a la policía. Este hombre está loco. No, no llames a la policía. Al fin y al cabo, es mi marido. Esposa, todavía confías en mí, ¿verdad? Creer en ti. Es precisamente porque he creído en ti demasiadas veces que he terminado en este estado hoy. Una vez. Esposa, por favor. Solo confía en mí. Esta última vez. Este autobús definitivamente va a estallar. Chico, no sé si el autobús va a explotar o no, pero si sigues actuando como un loco, tu cabeza va a explotar. Muévete. Un hombre adulto como usted, diciendo tonterías todo el día. Exacto. Si es tan capaz, ¿por qué no va a rescatar a su hija? Deje de hacerle perder el tiempo a todos aquí. Bájese, lárguese de aquí. Apúrese. Lárguese, lárguese ahora. Váyase. No. Señor, no le pegue. Yo me encargaré de él. Esposa, lo sabía. Todavía me tienes en tu corazón. Ya no tiene sentido decir estas cosas ahora. Deberías irte. Debo ir a salvar a Xiaoxiao. Esposa, ¿por qué no simplemente me crees? Hay un explosivo en este autobús. Explotará exactamente a las 3 de la tarde. Si no bajan ahora, todos serán hechos pedazos. Podría ser que lo que dijo este fracasado fuera realmente cierto. Tú estás diciendo disparates. Debes haber sido enviado por otra compañía para manchar nuestra reputación, intentando robar nuestro negocio, ¿verdad? Cierto. Déjeme decirle, creo que este chico solo intenta evitar que la señora vaya a la ciudad a recuperar a su hija. Yo también lo creo. Mira qué andrajoso está. Es evidente que no puede permitirse saldar deudas por su hija. Muy bien, todos, siéntense. Voy a llevar a este chico a la estación de policía ahora mismo. Tú. Mocoso, buscas la muerte. Yeding Tian, ¿cómo has llegado a esto? Realmente me he arrepentido con todo mi corazón. Pero te lo ruego, confía en mí una última vez. Te has arrepentido. Yeding Tian, si realmente quieres compensarlo, deberías venir conmigo para salvar a Xiaoxiao, en lugar de estar aquí obstruyéndome a cada paso. No, absolutamente no dejaré que las cosas del pasado vuelvan a suceder. Todo esto es por tu culpa. Debo darle a Wang Yu y a Xiaoxiao una familia perfecta. Se acabó. Solo quedan 3 minutos, ludópata inmundo. ¿De verdad crees que eres algún tipo de salvador? Si no fuera porque mi esposa está en este autobús, no me molestaría en intentar salvar a este montón de gente que está a punto de morir. Cariño, no te preocupes. Esta vez definitivamente te mantendré a salvo. Muévete. Aquí no hay nada. ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿hay alguna mochila grande?
o maleta que pudiera esconder explosivos en este autobús. No. No lo creo. Imposible. Definitivamente hay explosivos en este autobús. Piensa con cuidado. Alguien me dio 50 yuanes para llevar una maleta a la ciudad. Bien, Chauli, en realidad fuiste a mis espaldas para ganar 50 yuanes. Viejo Juan, vi que estabas dormido antes de que el autobús arrancara, así que olvidé avisarte. Cállate, ¿dónde está la maleta? Está en el maletero. ¿Qué está pasando ahí delante? Parece que alguien ha bloqueado el autobús, cortando el camino hacia el puente Dingbo. Chico, si hay una bomba en el maletero, me pondré de rodillas y te llamaré papá, pero si no la hay, espera y verás cómo me ocupo de ti más tarde. No hay tiempo para confirmar si hay una bomba. Bajen a ver. Bien. Es una apuesta. Son las 2:59 de la tarde. Apártense, no me hagan repetirlo una segunda vez. Muévete. Esta es la apuesta más grande de mi vida. Si gano, podré revertir todo y compensar mis remordimientos. Las 3 de la tarde. Dios mío. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. Se siente tan bien tenerte cerca de nuevo. No esperaba que estuvieras diciendo la verdad. Te juzgué mal. Papá. Gracias, papá, por salvarme la vida. Gracias, gracias. Cuida tu temperamento la próxima vez. No seas tan impulsiva. Muy bien. Gracias. Usted es la hija mayor de la familia Yan de Jiangchen. Sí, Eulinhyun Yan Kingdom. Sí, Yo Yan. La legendaria Yan Kingdom, que se encuentra en la cima de la alta sociedad de Jiangchen. En cuanto a sus asuntos, conocía bastantes cosas en mi vida pasada. Señor, usted se sacrificó por los demás. Verdaderamente un acto noble. Lo admiro, señor. ¿Puedo preguntarle su nombre? Soy Edin Tian, solo un don nadie. Su presencia. Claramente está a la par de la mía. Sin embargo, viste de forma tan sencilla. Cuando produjo Jiangchen. A una persona así. Mis disculpas, solo estaba distraído por algunos problemas. Cariño, deberías irte a casa primero. Confía en mí, salvaré a Xiao Xiao. De verdad. Lo juro por el cielo. Traeré a Xiao Xiao de vuelta a casa a salvo. Vete a casa. Señor Ye, ¿tiene algún problema? Sí, Euyan, si le dijera que, hasta el día de hoy, fui un ludópata degenerado, que incluso apostó a su propia hija, ¿me creería? Señor Ye, debe estar bromeando. Si tiene algún problema, no duden en acudir a mí. Sí, Euyan, podría ayudarme a investigar el paradero de Wang Laixi. A cambio, le daré un consejo sobre el regalo de cumpleaños de su abuelo. Me está investigando. Sí, Euyan, el banquete de cumpleaños del maestro Yan, en Jiangchen, es un evento de primer nivel. Tales cosas no deberían requerir investigación, ¿o sí? Hágalo. Muy bien. Gracias, sí, Euyan. La única razón por la que le ayudo es porque usted salvó a un autobús lleno de gente. Tampoco creo que tenga ningún consejo que valga la pena dar, ni lo necesito. Ese Buda de Jade es falso. Falso. Imposible. Ese Buda de Jade me costó casi 10 millones. Espere, ¿quién es usted exactamente? ¿Cómo pudo saber esto? Sí, Euyan, no hay necesidad de estar nerviosa. Si no le importa, ¿por qué no me deja echar un vistazo al Buda de Jade? Bien. Este Buda de Jade fue elaborado hace 800 años, por un maestro de primer nivel, tallado a partir de una sola pieza de Jade Dian. Es increíblemente valioso, y ha sido tasado por él. Mejor experto de Jiangchen. No puede ser falso. Eso solo significa que este supuesto experto de alto nivel es un incompetente. O busca ganar dinero ilícito.
Tal como decían los informes de noticias de mi vida pasada. Tenga cuidado, a corto plazo. No puedo conseguir otros 10 millones para comprar un regalo de cumpleaños para mi abuelo. Jeding Tian, es usted muy audaz. En mi vida pasada, el maestro Yan murió repentinamente la noche del banquete. El secreto de este Buda de Jade también fue revelado. La CEO Yan fue encarcelada, y su hermano se convirtió en el cabeza de familia. El Buda de Jade contiene un paño manchado de sangre. Quien sea el dueño de este objeto, en el séptimo día, encontrará una muerte repentina. Si no me equivoco, mañana es ese séptimo día. Arrójelo al río para que no tenga dueño, y la maldición desaparecerá de inmediato. Pero CEO Yan debe pensar cuidadosamente sobre quién quiere incriminarla. Discutiremos esto más tarde. Respecto a este asunto, yo, Yang Qinggrum, le debo un favor. CEO Yan, el señor Ye ya lo ha rastreado. Wang Laixi está en camino a la primera subasta de Jiangchen. Esa es la subasta que ha conmocionado a todo Jiangchen. En esa misma subasta, gente común ha llegado a ser millonaria, mientras otros han desperdiciado fortunas en basura sin valor. CEO Yan, ¿cuánto efectivo tiene encima en este momento? 1 millón. Eso será suficiente. Lléveme a la subasta. ¿Qué? CEO Yan, puedo ayudarla a ganar mucho más efectivo, así como el regalo perfecto de cumpleaños para su abuelo. Pero tengo dos condiciones. Primero, para esta subasta, yo tomaré todas las decisiones. Segundo, quiero la mitad del dinero que ganemos. Eso no funcionará, CEO Yan. 1 millón no es una suma pequeña. Está bien. El señor Ye es mi salvador. Y confío en él. Lili. Joven maestro San, es usted muy cruel. Sanai, heredero del grupo San. Lili, ¿estás satisfecha con la nueva chica que encontré para ti? No es muy obediente. No para de llorar, pero aún así. Es bastante linda. Si no obedece, solo golpéala. Si la rompes, la venderé en Tailandia. Y te buscaré a alguien nuevo. Wang Laixi. Jeding Tian. Miserable, patético perdedor, ¿cómo has logrado entrar aquí? Lo conoces. Un ludópata. ¿Qué me debe mucho dinero? Dinero. Puedo pagarlo hoy mismo. ¿Dónde vendiste a Xiaoxiao? Será mejor que maides tus palabras. Jamás he cometido las fechorías de las que me acusas. Hermano Ai. Él es un verdadero aguafiestas. Así que tú eres el padre de Xiaoxiao. Te daré 3 segundos. Lárgate ahora mismo, antes de que manches los ojos de mi tesoro. Jeding Tian, ¿acaso no escuchaste lo que dijo el joven maestro San? Lárgate de inmediato. Este no es un lugar para ti. Puedo irme, pero primero devuélveme a Xiaoxiao. ¿Te crees gran cosa? Es seguridad. Espere. No es esta la CEO Yan. Recuerdo que hoy debías asistir al banquete de cumpleaños del maestro Yan. ¿Por qué estás aquí con este gigoló? Gigoló. El señor Ye es mi invitado distinguido. Le sugiero que cuide sus modales. Bien. Niño pequeño, no creas que, solo porque te has arrimado a la CEO Yan, puedes actuar con tanta desfachatez. Ten cuidado o una llamada mía hará que tu hija Xiaoxiao está en tus manos. Jeding Tian. ¿Estás sordo ante las palabras del joven maestro San? Joven maestro San. Diga su precio. Le daré 500,000 yuanes. Sanai, devuélveles Xiaoxiao al señor Ye. Inmediatamente. 500,000 yuanes. Quiero 50 millones. ¿Tú? ¿Qué has dicho? CEO Yan, al grupo Lingyu no le ha ido fácil últimamente, ¿verdad? ¿No querrás que nosotros en la corporación de la familia San te demos el golpe de gracia, o sí? Muy bien. Trato hecho. Jeding Tian, has estado en las mesas de juego durante tantos años, y pierdes en cada ocasión. ¿Realmente crees que no sé exactamente cuánto vales? Olvida los 50 millones. Dudo que pudiera siquiera juntar 100 yuanes. ¿Sabe, CEO Yan?
Tiene usted un gusto terrible para los hombres. A diferencia de mí. Sí, Eugene. Debo decir que, ya que valoras tanto a este miserable, ¿por qué no pasas unas noches conmigo en su lugar? Olvídate de esa niña pobre. Incluso salvar a tu grupo Linhyun sería pan comido. ¿Tú? Joven maestro San. Espero que, una vez terminada la subasta, cumpla su palabra. Le das la mano y te toma el brazo. Carece usted de autoconciencia. A mi parecer. Está destinada a pasar toda su vida en los barrios bajos. Como podrían los gorriones comunes entender alguna vez las ambiciones de un cisne. La ambición de un cisne, en efecto. Una vez que termine el banquete, si no logras conseguir esos 50 millones, tendrás que ver cómo me divierto con tu esposa y hija. Lárgate, miserable perdedor. No te alteres por alguien como él. Está bien. Si un perro te muerde, no puedes ponerte a morder al perro de vuelta. Bienvenidos a la subasta de gala de Jiangchen. Nuestro primer lote es esta pieza con un siglo de historia. Este reloj de aquí, en una vida anterior, alguien lo compró y lo revendió por 1 millón. Precio inicial, 50,000. ¿Por qué tiene que ser este trasto otra vez? Esta basura ha fracasado en venderse cuántas veces ya. Ofrezco 50,000. Está este tipo fuera de sus cabales. Si tienes dinero sobrante en el bolsillo, ve a perderlo a la mesa de juego. ¿Por qué tirarlo en una subasta? One Lazy. No creas que no sé. Que los resultados en tu casino están todos amañados por ti. Mocoso. ¿De verdad vas a gastar 50,000 en esta chatarra? Señor Ye, aunque este reloj tiene un siglo de antigüedad, se encuentra en pésimas condiciones y se considera un artículo defectuoso. Ha aparecido en varias subastas y ha fracasado en venderse cada vez. Eso solo demuestra que carecen de visión. Mocoso. Si lo que buscas es encontrar una joya oculta, has venido al lugar equivocado. Todos los presentes son miembros de la élite de Jiangchen, con fortunas de millones, decenas de millones, o incluso cientos de millones. Mírate. Eres solo un ludópata. Tan miserable que hasta vendiste a tu propia hija. ¿Qué derecho tienes de cuestionar el criterio de los demás? Exacto. Este chico es demasiado arrogante. La élite de Jiangchen no son más que un grupo de necios de miras cortas. Tú, joven maestro San, si no tiene intención de subir su puya, entonces deja el reloj sobre la mesa. No vaya a estropear mi reloj. Ni siquiera el maestro Hu pudo arreglar este reloj. Lo calificó tajantemente como una pieza defectuosa. Así es. Quien en Jiangchen no lo sabe, el prestigio del maestro Hu en la industria de las antigüedades. Su palabra es absoluta. Su palabra es ley. Maestro Hu. ¿Quién es ese? Ni siquiera conoce al maestro Hu y pretende conseguir gangas en una subasta. El maestro Hu es el tasador jefe de Jiangchen y nuestro restaurador principal. Si este reloj es algo que él no pudo reparar, entonces este reloj no debe ser más que una pieza defectuosa. Eres un paleto. Ese Buda de Jade, supongo que también fue tasado por este llamado maestro Hu, ¿verdad? Ocupa un puesto que no merece, un charlatán que busca fama. Canalla. ¿Cómo te atreves a difamar al maestro Hu? Joven maestro San, ya que confía tanto en lo que dice este maestro Hu, se atreve a hacer una apuesta conmigo. ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees digno de apostar contra el joven maestro San? ¿Tiene miedo el joven maestro San? ¿Qué tendría que temer? Si este reloj realmente vale 50,000, entonces yo estoy dispuesto a comprarlo al decuplo de su precio, como era de esperar del joven maestro San. ¡Qué generosidad! Ni hablar de 50,000. Esta pieza de chatarra no vale ni 5,000. Si este reloj no vale 50,000, entonces te pondrás de rodillas obedientemente y lamerás mis zapatos para admitir tu culpa. Trato hecho. La palabra de un caballero no tiene vuelta atrás. Muy bien. Absolutamente no, señor Ye. Este reloj ha pasado por las manos de innumerables maestros, pero ninguno pudo repararlo. Realmente es solo una pieza defectuosa. Sí, Eugene, ya he dicho que esta subasta está bajo mi control absoluto. 50,000 es una suma insignificante. Pero, si realmente terminas
arrodillado para lamer los zapatos del joven maestro San. ¿Cómo vas a volver a levantar la cabeza en Jiangchen? CEO Yan, confía en mí. CEO Yan, es imposible salvar a un hombre empeñado en su propia destrucción. Este miserable no es más que un ludópata degenerado. Sin remedio y sin valor. Tú. El señor Y es un invitado de honor de mi grupo Linhyun. ¿Quién te crees que eres? Para insultarlo. ¿Te atreves a golpearme? Joven maestro San. En un momento. Haré que se arrodillen y se disculpen. Ofrezco 50,000 por este reloj de bolsillo de oro. ¿Alguien ofrece más? Anfitrión. Felicitaciones al señor Y por ganar este reloj de bolsillo de oro de 18 quilates con un siglo de antigüedad al precio base. Abra bien los ojos y mire con atención. Como le muestro cómo reparar este reloj centenario. Mire, las manecillas se están moviendo. Milagroso. El reloj que incontables maestros no pudieron reparar, él realmente lo arregló. ¿Qué está pasando? Este reloj en realidad no es una pieza defectuosa. Señor Y me ha dado otra sorpresa increíble. No merece la pena ni mencionarlo. Ahora, sigue pensando que este reloj de bolsillo de oro es una pieza defectuosa. Dije que el tasador jefe de Jiangchen no es digno de su puesto, que solo persigue la fama y la reputación. ¿Me cree ahora? Fue solo un gato ciego que se topó con un ratón muerto, nada más. ¿Por qué te muestras tan arrogante? Un golpe de suerte no significa que tendrás suerte siempre. Incluso si este reloj tuyo fuera auténtico, apenas vale 500,000. 10 veces 500,000, son solo 5 millones. Este joven maestro puede permitirse pagarlo, un beneficio de 100 veces en 10 minutos. Este mocoso, probablemente, se hará un hombre en el mundo de las antigüedades de Jiangchen. No son 10 millones. Jedin Tian, has perdido la cabeza. Aunque este reloj fuera una pieza única de hace un siglo, no podría valer 1 millón y de broma. Hay un límite para las tonterías que puedes decir. Entonces, ¿qué pasaría si dijera que el dueño de este reloj de bolsillo era el último príncipe de la Gran Xia? Si calculas el tiempo, realmente es posible. Si realmente perteneció a ese personaje, un valor de 1 millón es ciertamente posible. No lo creo. Mocoso, no digas tonterías. Como heredero legítimo del grupo San, no querrá faltar a su palabra. Delante de todos, ¿o sí? Joven maestro San, ellos están intentando tenderle una trampa. No debe creerles. Cállate si faltara a mi palabra. ¿Cómo podría volver a mostrarme en Jiangchen? Joven maestro San, solo hago esto por su bien. Fuera. Mocoso, son solo unos míseros 10 millones. ¿Qué puedo permitirme perder? Espero que tu buena suerte continúe. La visión del CEO Yan. Señor Y, una inversión de 50,000. Un retorno de 10 millones. Incluso si le doy la mitad, aún tendré suficiente dinero para comprar un nuevo regalo de cumpleaños para el abuelo. La visión del CEO Yan no se limitará a 5 millones, ¿verdad? ¿Es eso a lo que se refiere, señor Y? Subastador, continúe. Esta es una subasta que dejará a todo Jiangchen conmocionado. Hay mucho más que esta joya oculta. Xiao Xiao, papá definitivamente ganará lo suficiente, 50 millones, para traerte a casa. Papá. Xiao Xiao, deberías saber que este perro ha estado hambriento durante 3 días. Si después de que esta subasta termine, no recibo esos 50 millones, no puedo garantizar lo que podría pasar. No vaya demasiado lejos. Demasiado lejos. CEO Yan le gustaría acompañarme a casa y ver qué es lo que está aún más lejos. Usted. Maldito seas, Sanai, haré que pagues por todo lo que has hecho. El segundo artículo de la subasta. El incensario Minswande. Pensar que existe tal tesoro supremo. La magnitud de esta subasta es verdaderamente impresionante. Incluso ha aparecido un incensario Minswande. Precio inicial, 5 millones. 6 millones. Si puedo ganar este tesoro supremo mencionado por el maestro Hu y presentárselo para ganar el favor del maestro Yan, estoy seguro de casarme con la hija mayor de la familia Yan y heredar los miles de millones en activos de la familia Yan. 10 millones.
Espero que todos ustedes muestren algo de respeto a mi grupo San. El joven maestro San es verdaderamente rico y poderoso. Entonces, en cuanto al mío, es también grande y poderoso. Sí, el joven maestro San tiene razón. Lárgate, ofrezco 11 millones. Mocoso. No me culpes por no mostrarte respeto. Después de todo, necesitar ganar 50 millones para rescatar a Xiao Xiao me pone bajo mucha presión. ¿Quieres sacar dinero a mi costa? Sigue soñando. 15 millones. Sí, Euyang. El horno Wande de la dinastía Ming es un tesoro raro con el que uno solo puede soñar encontrarse. Si pudiera ganar la puya y presentárselo al maestro Yang, Grupo Linghyun, sin importar la crisis que enfrentemos, probablemente se resolvería con facilidad. Tengo un terreno valorado en 20 millones a mano. Joven maestro San, me gustaría pujar 11 millones por este horno. Más un terreno valorado en 20 millones. Gastar 30 millones en un regalo de cumpleaños. Miserable perdedor, ¿cómo te atreves a pujar tan imprudentemente? Si este horno Wande resulta ser falso, ni vendiéndote cubrirías el costo. ¿Quién está cuestionando mi valoración? Es el tasador de antigüedades número 1 de Jiangchen, maestro Hu. Esta subasta logró convencerlo de venir. Hu Chengde, el principal experto en tasación de tesoros del país. Maestro Hu, que lo trae por aquí. Alguien dijo que el tasador número 1 de Jiangchen no merece su reputación y solo busca fama. Si no hubiera venido ahora, ¿cómo podría volver a mostrarme en Jiangchen? Maestro Hu. Es este miserable perdedor, quien insultó su integridad. Es él. Solo tuvo suerte, como un gato ciego que tropieza con un ratón muerto. Nada más. ¿Cómo podría compararse con el maestro Hu? Mocoso. He estado en el círculo de las antigüedades durante décadas. ¿Bajo qué fundamentos dices que no merezco mi reputación, maestro Hu? Su fama es de gran alcance. No hay necesidad de rebajarse ante un mocoso pobre. Es solo que este horno. Usted, joven maestro San, he manejado personalmente este horno Ming Wande durante más de una década. Puede estar tranquilo, no tiene ningún problema. Maestro Hu, usted es muy respetado. Confío plenamente en su palabra. Ofrezco 40 millones. ¿Alguien quiere competir conmigo? Señor Ye. El Grupo Linghyun tiene un edificio de oficinas en el oeste de la ciudad. Puede usarse como garantía. Nosotros. Felicitaciones, joven maestro San, por ganar la puya por el incensario Ming Wande, al precio de 40 millones. Felicitaciones, joven maestro San. Felicitaciones, joven maestro San. Es una lástima. ¿Qué es una lástima? Es una lástima que no obtengas tus 50 millones, pero no te preocupes. Haré que los restos de tu hija te sean enviados. Qué lástima. Originalmente pensé que este supuesto, el tasador número 1 de Jiangchen, carecer del talento necesario para estar a la altura. Pensar que también careces de la virtud necesaria para estar a la altura, tú. Mocoso, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a calumniarme así? Señor Ye, el maestro Hu es un hombre de gran prestigio y virtud. No es alguien a quien pueda permitirse ofender. No se preocupe, sí, Euyang. Observe cómo me desquito con el por ese Buda de Chait. Solo llámame Kingrong. Yang Kingrong. Parece que esa frialdad tuya no era más que una farsa. Pensar que un ludópata que tropezó con un tesoro y se volvió insoportablemente arrogante fuera tan devoto. Así que, la altiva Euyang. Gusta de hacer de amante, ¿verdad? Cierra la boca, coqueta. Usted no se atreva a decir tonterías. ¿Tonterías acaso no sabe todo el mundo? Que usted y este maestro Hu tienen un romance, tú. Joven maestro San. No es verdad, joven maestro San. Cállate y lárgate. No quiero volver a verte. Como todos saben, los incensarios Ming Wande auténticos son increíblemente raros. Uno en condiciones tan perfectas. Es aún más raro, miserable ludópata. Creo que solo tienes envidia del joven maestro San. Sí. Le tengo envidia. Gastó 40 millones en comprar una pieza defectuosa. Mientes.
Mocoso, la gran subasta de Jiangchen no es un lugar para que vengas a causar problemas. Seguridad, sáquenlo de aquí. ¿Qué prisa tiene, maestro Hu? Sus habilidades de restauración son patéticas. Dije que carece del talento necesario para estar a la altura. Me equivocaba. En realidad compraste una pieza defectuosa. Maestro Hu, ¿no dijo usted que este horno estaba en perfecto estado? Como mínimo, es auténtico. No se preocupe, joven maestro San, no perderá mucho. Auténtica. El emperador Xuande exigía perfección. El latón utilizado para estos incensarios debía ser refinado 12 veces. Su color debe fundirse desde el interior con destellos de oro como copos de nieve. Esta pieza es solo una imitación de la dinastía Qing y además dañada. Hu Chengde intentó hacer pasar productos inferiores por calidad. ¿Qué tiene de malo decir que tu virtud no está a la altura de tu talento? Mentiras, estás mintiendo. Felicidades, joven maestro San, por gastar 40 millones en una pieza que vale menos de 100.000. Una imitación Qing dañada de un horno Xuande. Hu Chengde. Le honré llamándole maestro. Y usted se atrevió a engañarme. Joven maestro San, no escuche sus tonterías. Acabo de recordar que tengo algo que atender. Disculpe, debo retirarme. Usted. Ahora, la reputación del maestro Hu está completamente arruinada. ¡Qué perdedor! Se hace llamar maestro, en efecto. Señor Ye, ¿quién es usted realmente? Sí, Euyang. Soy solo una persona común. Una persona común que puede reparar un reloj de bolsillo con repetidor de minutos de hace un siglo. Una persona común que puede detectar los defectos en un incensario Minswande con un solo vistazo. Par de miserables. Solo ganaste 10 millones, no es así. ¿De verdad crees que podrás reírte al último? En efecto. A diferencia del joven maestro San, la subasta ni siquiera ha terminado. Y ya ha perdido 50 millones. Tú. Ya verás, mocoso. Señor Ye, la subasta casi ha terminado. Pero, todavía no hemos logrado reunir los 50 millones. Miserable, se te han acabado los trucos, ¿verdad? Si tan solo te arrodillaras y lamieras los zapatos del joven maestro San para disculparte. Tal vez no sea demasiado tarde. Lo siguiente es el tan esperado segmento de apuesta por tesoros. El tesoro supremo de una vida pasada está finalmente a punto de revelarse. La llave de esta caja de madera se ha perdido. Y ha pasado por docenas de dueños. Sin haber sido abierta jamás. La última vez, con aquel enorme trozo de jade en bruto, con corte verde imperial, alguien gastó 30 millones. Solo para que resultara no ser más que chatarra. Esa persona se volvió loca en el acto. Creo que esta primera casa de subastas de Jiangchen realmente va cuesta abajo. Todo es basura. Solo un tonto compraría eso. Xiao Xiao, papá te llevará a casa ahora mismo. Miserable. No creerás realmente que esta caja de madera de pacotilla podría contener algo bueno, ¿verdad? Dicen que un buen caballo necesita una buena silla. Esta es solo una común caja de arce cotidiana, que podría haber de bueno en su interior. Las apariencias no lo son todo. Es igual que el joven maestro San. Luz bien por fuera, pero está podrido por dentro. Tú, joven maestro San, le está insultando, lo sé. Mocoso, tu hija está ahora en mis manos. Más te vale cuidar tu tono. 50 millones no son nada. Lo tomaré por 10 millones. Realmente eres un ludópata audaz. Joven maestro San, este miserable ya era un ludópata sin remedio desde el principio. Si tuviera 10 millones, no me importaría un bledo una hija, exactamente. Ustedes. Incluso si el señor Ye es un ludópata, sigue siendo mejor que ustedes dos. Un par de hipócritas despreciables. Yeding Tian, ya le he dicho a tu esposa que pediste millones prestados para apostar en esta subasta. ¿Qué? Dime, ¿estará tu esposa tan desesperada que terminará ahorcándose? Tú. Laisi. Bien hecho. Todo es gracias al joven maestro San. Yeding Tian. Hoy te dejaré probar la sensación de un hogar roto una vez más. Todos. Este ludópata desesperado de aquí acaba de perder a su propia hija. Y ahora que se las ha arreglado para conseguir 10 millones, quiere apostar de nuevo. Ustedes díganme, ¿no es como un perro que no puede dejar de comer inmundicias? ¿Qué clase de escoria? Pensé anteriormente que tenía talento para la tasación. Incluso consideré contratarlo como tasador jefe para la familia Shen. Ciertamente, todos no escuchan sus tonterías. Señor Ye, es porque... Sí, Euyang, por favor, cálmese. Comparado con mi esposa y hija, 10 millones no son nada. Incluso apostaría mi propia vida, la vida de Yeding Tian.
ludópata. Espero que lo pierdas todo. Los 10 millones se han ido. Y mi esposa e hija también. No eres más que basura. Marido. ¿Por qué estás apostando otra vez? Esposa, ¿por qué estás aquí? ¿No juraste que no volverías a apostar después de esta noche? Esposa, escúchame, déjame explicarte. Explicaciones. He escuchado tus explicaciones demasiadas veces. Por eso te he creído, una y otra vez. La señora Shen, el señor Yes, siguió Yan. Este es un asunto familiar entre Ding Tian y yo. Esposa, juro que esta vez, definitivamente desenterraré un tesoro supremo. Un juramento. Delante del autobús. También me juraste que traerías a Xiao Xiao de vuelta a casa a salvo. Pero terminaste pidiendo millones prestados. Y corriste a la subasta a apostar por tesoros. Me has decepcionado demasiado. Esposa, ¿qué estás haciendo? Baja el cuchillo. Si vuelves a apostar, moriré justo delante de ti. ¡Qué gran actuación! La de una esposa tratando de enderezar a su marido pródigo. Eres un bueno para nada, no eres muy arrogante. Sigue apostando entonces. Esposa, Xiao Xiao está en sus manos. Si no gano 50 millones, en esta subasta, van a alimentar a los perros salvajes, con Xiao Xiao. Estás diciendo la verdad. Debes creerme. Esta es la última vez. Esta es verdaderamente mi última vez apostando. Si algo le sucede a Xiao Xiao, entonces no hay razón para seguir viviendo. Sanai. Wang Laisi. Abran sus ojos de perro y miren de cerca. Mientras desentierro este tesoro. Y les doy una bofetada en sus rostros. Realmente eres tú. Hay algo dentro, parece un tesoro. Parece una vasija para pintura. ¿Cuánto podría valer esto? Esposa, Xiao Xiao está a salvo. De verdad. Una pieza de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. Una pieza azul y blanca de la dinastía Yuan. ¿Cómo es eso posible? Este miserable, ¿cómo pudo este miserable desenterrar una pieza de porcelana Yuan azul y blanca? Vale mucho. La porcelana azul y blanca de Yuan es la cumbre de la porcelana de la Gran Xia. Es extremadamente rara. Hasta la fecha, ninguna se ha vendido por menos de 10 millones. Solo esta pequeña vasija. Es tan cara. Incluso si es una pieza Yuan y qué. Esta cosa vale como mucho 30 millones. Restando los 10 millones, apostados anteriormente. Todavía estás muy lejos de salvar a tu hija. Joven maestro San. Esta podría ser la primera y única porcelana azul y blanca de Yuan en Jiangchen. Usar una porcelana azul y blanca de Yuan para intercambiarla por la hija del señor Ye, para que regrese a casa a salvo. Ha hecho un gran negocio. Yo no quiero ninguna pieza Yuan azul y blanca. Quiero 50 millones. Solo quiero 50 millones. No quiero ninguna pieza Yuan azul y blanca. Joven maestro San, la misericordia es una virtud. ¿Por qué debería mostrarle misericordia? Yeding Tian. La subasta está llegando a su fin. Si para entonces aún no has conseguido los 50 millones, no puedo garantizar que tu hija permanezca de una pieza. No le hagas daño a mi hija. Joven maestro San, la subasta aún no ha terminado. No esté tan ansioso. ¿Qué quieres decir con que la subasta no ha terminado? El segmento de apuestas de tesoros ya ha concluido, y aún así, no has ganado 50 millones. Señor Ye, los 50 millones. Le ayudaré a encontrar una forma. Sí, Euyan, ya lo he dicho. De todo el efectivo ganado en esta subasta, solo quiero la mitad. Señor Ye, incluso si le diera todo el efectivo de este evento, no llegaría a los 50 millones. Eso es porque ninguno de ustedes sabe valorar las cosas. Hay una diferencia abismal entre las distintas piezas de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. Por ejemplo, la pieza en mi mano es el jarrón Gigusi descendiendo de la montaña, anunciado como el más fino de toda la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. ¿Qué? Podría ser la vasija de Gigusi descendiendo de la montaña, perdida durante un siglo. Sí. En mi vida pasada, este tesoro nacional fue descubierto durante esta misma subasta en Jiangchen, y 5 años después, llegó al escenario internacional y se vendió por la asombrosa cifra de 230 millones. ¿Cuánto vale esto? Conservadoramente estimado. 100 millones. 100 millones.
Felicidades, señor Ye. ¿Quién es exactamente este señor Ye? Primero, convirtió 50.000 en 10 millones. Acumuló 10 millones en un ataque de furia. Luego expuso un incensario falso de la era Mins Wande. Y ahora, ha apostado 10 millones para ganar 100 millones. Desde hoy, una nueva leyenda nace en Jiangchen. Muchacho, ¿sabías desde el principio que había una pieza Yuan azul y blanca en esta caja rota? ¿Quién eres exactamente? Mi renacimiento es mi mayor secreto. Si fuera expuesto, causaría un problema inmenso. Joven maestro San, está intentando retractarse de una apuesta perdida, ¿no es así? Joven maestro San, frente a tantas figuras destacadas de Jiangchen, tienes la intención de faltar a tu palabra. Jamás faltaría a mi palabra. Estoy diciendo que, después de que concluya esta subasta, espero ver esos 50 millones. Aunque esta pieza Yuan azul y blanca tuya valga 100 millones, en este mercado, ¿quién más puede permitirse ese precio? El joven maestro San es realmente sabio. Sabio, en efecto, si fuera verdaderamente sabio, no se habría negado hace un momento. El joven maestro San realmente ha sufrido una gran pérdida esta vez. Cámbialo por Miss Yao Xiao. Esposo, ¿qué debemos hacer? Si no podemos reunir 50 millones. Entonces Yao Xiao. Sí, Euyan. Si te atreves a hablar, no me culpes por aprovechar tu situación para destruir tu grupo Linghyun. Yo, Sanai, estoy aquí. ¿Quién se atrevería a comprar esta pieza Yuan tuya? Yo lo haría. ¿Y quién te crees que eres? Lee Roswi, CEO de Eche International. El joven maestro San es él. Cabeza del grupo San. Joven maestro San, usted ciertamente tiene un aire muy imponente. Terminen de inmediato todos los tratos comerciales entre Eche International y el grupo San. Y pongan al grupo San en la lista negra por completo. Tienes mucha audacia. Eche International, en la provincia de Hu, es una fuerza a tener en cuenta. Y cuenta con el grupo San como socio cercano. ¿De verdad crees que puedes terminar esta sociedad con solo unas pocas palabras? Bajo la autoridad de... Mi nombre es Lee Ruosui. Así que usted es la presidenta secreta de la casa de subastas más importante de Jiangchen. Dicen que en su vida pasada quebró tras fracasar en el mercado de futuros. Y terminó saltando al vacío. CEO Lee. Ha pasado mucho tiempo. CEO Lee. Eche International tiene una sociedad cercana con nuestro grupo San. Por favor, no dañemos nuestra relación por un asunto tan trivial. Trivial. Usted trafica con niños, eso es inhumano. Usted rompe su palabra, eso es injusto. Siendo tan inhumano e injusto. Llama esto un asunto trivial. Chao King, haz lo que te digo. Sí, CEO Lee. CEO Lee, esto simplemente no puede ser. Realmente no puede ser. CEO Lee. CEO Lee. ¿De verdad vas a arriesgarte por este pedazo de basura inútil? No sé a quién se refiere usted con basura. Pero sí sé que el señor Ye es el salvador de mi propio hermano. Un salvador. Mi querida dama. Compraré esa jarra de Gigusi descendiendo la montaña por 1,000 millones. Sanai. Devuelve a Yao Xiao al señor Ye de inmediato. Bien, muy bien. Jedingtian. Esta cuenta. Yo, Sanai, la recordaré. Gracias por salvar mi vida, señor Ye. Solo fue un pequeño favor. He oído que el señor Ye, viviendo como un ermitaño, ha salvado cientos de vidas. Y en la subasta de hoy, con medios modestos, mostró una percepción tan aguda y eclipsó a todos los presentes. ¿Estaría usted, señor Ye, dispuesto a ser el tasador principal de Eche International, con un salario anual de 10 millones? Un salario anual de 10 millones. Esposo. En el último año, no has podido ganar ni un centavo. Incluso perdiste decenas de miles en el casino. Ahora, de repente, un salario anual de 10 millones. Estoy soñando. Esposa, no estás soñando. Con las capacidades actuales de tu esposo, un salario anual de 10 millones no es nada digno de mención. Vamos, Wang Yu. Solo escucha a tu madre. Tu madre no te haría daño. Madre. Escucha a tu madre. Chane, madre de Shen Wangqiu. Aprovecha esta oportunidad para volver a casarte pronto. Así es, hermana. Shanda Chun, hermano menor de Shen Wangqiu. Es bueno que esa pequeña carga haya sido vendida. Deberías darte prisa y divorciarte de ese ludópata. Jedingtian. No me divorciaré de él. El hijo del líder del clan.
Ha estado interesado en ti desde hace mucho tiempo. Wang Yu, tú. Ya no eres ninguna niña. Piensa en tu hermano menor por un momento. Exacto. El hijo del anciano del clan. ¿No es acaso un tonto? ¿Y qué importa que sea un tonto? Mientras estés dispuesta a casarte con él. El líder del clan comprará inmediatamente una casa para tu hermano. Y un coche. Estos términos son 10.000 veces mejores que los de tu marido ludópata, que perdió a su propia hija. Así es, hermana. Vamos. Deitant. Hijo mío, ¿estás bien? ¿En qué se diferencia lo que estás haciendo de vender a tu propia hija? Ludópata. Todavía tienes el descaro de volver. Si no hubiera regresado, no me habría perdido este magnífico espectáculo de vender a una hija por dinero. Esposo, han encontrado a Xiao Xiao. No te preocupes, esposa mía. El maestro Yan ya me ha prometido que hará todo lo que esté en su poder para localizar a Xiao Xiao. Confío en que, con su influencia, Xiao Xiao estará pronto en casa. Qué bueno que hayas vuelto a casa. ¿Qué clase de locuras dices, ludópata? Exacto. El maestro Yan es un hombre que se encuentra en la cima de Jiangshen. Un ludópata como tú, ¿qué derecho tienes siquiera a verlo? Hermana. ¿Tú? Hermana, no debes creerle. No podrías verlo ni aunque quisieras. Es solo que para personas como ustedes, que se sientan como ranas en el fondo de un pozo. Esto es una broma absurda. No olvides que cuando me casé por primera vez con WANKU, aún debía 20.000 de dote que nunca pagué. Así es, ludópata. ¿De qué presumes? El dinero de la boda en aquel entonces fue pagado íntegramente por mi hermana, ludópata. ¿A qué viene tanta arrogancia? A partir de hoy, ya no soy el hombre que fui alguna vez. Esposa, te he debido demasiado en el pasado. Ahora tengo la intención de hacer una dote de 10 millones. Y una vez que Xiao Xiao esté en casa, volveré a casarme contigo. Esposo, es cierto lo que dices. Si he dicho una sola mentira. Jedin Tian, estoy dispuesto a ser fulminado por los cielos. No permitiré que hagas un voto tan terrible. Cuñado, tú. ¿Hablas en serio o estás bromeando? Yerno, fue tu madre quien habló sin pensar hace un momento. Realmente hay 10 millones en esta tarjeta. Si tengo o no, 10 millones en esta tarjeta, no es asunto tuyo. Hermana, mira, mi cuñado sigue enfadado. Ayúdame a convencerlo. Wang Yu, tu hermano. Ya tiene 25 años. Todavía no ha encontrado esposa. Si no tiene dinero para comprar una casa y un coche, nuestra familia Shen se quedará sin herederos. Esposo, ¿por qué no lo dejamos pasar? Dachun. Puedo comprarte una casa en la ciudad, un coche para moverte. Y también te presentaré un trabajo decente. Sin embargo, esto es el límite de lo que puedo hacer. Eso es genial. Gracias, cuñado. Gracias. Cierra la boca, mujer insolente. Madre, ¿por qué no deberíamos aceptar esta casa y este trabajo gratuitos? ¿No escuchaste lo que dijo Jedin Tian? Hay 10 millones en esa tarjeta. Eres estúpida. Yerno, creo que no deberías molestarte con todos esos problemas. Solo toma esa tarjeta y dánosla directamente. Madre, ¿cómo puede ser así? ¿Qué he hecho? Encontrar una buena esposa. Es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Wang Yu, si no vas a pensar en tu madre, debes pensar en tu hermano. Solo piénsalo. Todo este dinero lo ganó Jedin Tian. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Cómo pude dar a luz a alguien como tú, una miserable tan desagradecida? Solo sabes, ayudar a los extraños. Cuida tu lengua y habla con propiedad. Y no te atrevas a ponerle las manos encima a mi esposa. Bien. Entonces hoy ajustaré cuentas con todos ustedes. Así que has ganado algo de dinero, ¿eh? Bueno, no puedes dejar que tu madre siga viviendo en este vertedero, ¿o sí? Como mínimo, necesitas comprarme una villa
en la ciudad. Esta villa tiene que costar al menos 5 millones para empezar. En cuanto a la casa. De paso, cómprate otro coche de 1 millón de yuanes. Eso no es pedir demasiado, ¿verdad? No es pedir demasiado en absoluto. Además, ahora que él va a conseguir una buena esposa, la dote debe ser de al menos 500,000 yuanes. Y también, el hijo de nuestra familia Shen celebrará un banquete de bodas. Tiene que ser un gran evento. Parientes de 10 millas y 8 aldeas deben ser invitados a un hotel de alta categoría para el banquete. Correcto. Y luego está el tener hijos en el futuro. Pañales, ropa, juguetes, matrícula escolar. Hay que gastar dinero en todas partes. Y cuando el niño sea mayor, no necesitarán también comprar una casa, un coche y conseguir esposa. Y también, madre, ya es suficiente. Suficiente. ¿Qué quieres decir con suficiente? Si me preguntas, 10 millones ni siquiera son suficientes. Como mínimo, necesitas proporcionar otros 30 millones. 30 millones. Eres realmente un desvergonzado y un insaciable codicioso. 30 millones. Di lo que quieras. Pero estos 30 millones. Ni un solo centavo menos. ¿Y qué pasa si no los doy? No vas a darlo. Entonces no me voy. Dachun, vete. Wang Qiu, tu madre está cansada. Ve a ordenarme una habitación. Yo realmente. Yeding Tian. Madre, ustedes están yendo demasiado lejos. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Esposa, vámonos. Nadie de aquí se irá hoy. Así es, si hoy no me deis el dinero de la dote, nadie se irá de aquí. Consuegro, ¿qué sucede? Estáis todos muy nerviosos. Esposa. Patriarca, decida usted quién tiene la razón. Esta miserable se olvidó de su madre en cuanto tuvo dinero. Es simplemente un acto sin ley. Creo que quien no respeta la ley, eres tú. Yo. Te pregunto si había acordado que Wang Qiu se volvería a casar con Chou Chang. ¿Por qué faltas a tu palabra? ¿Acaso no es porque mi yerno empezó a ganar dinero ahí fuera? Lo máximo que puedo hacer es devolverles esos 500,000 de la dote, a ustedes. Madre. ¿Cómo pudiste aceptar su precio por la novia, sin mi permiso? No lo sabía, seguía pensando que Yeding Tian continuaba siendo un ludópata sin remedio. Hija mía, no te preocupes. Mientras nos entreguen esos 30 millones. Te garantizo que nunca volveré a molestarlos. En su feliz vida. Me has decepcionado demasiado. Chane. No creerás de verdad que Yeding Tian, este ludópata sin remedio, ganó decenas de millones ahí fuera, ¿verdad? Patriarca, ¿a qué se refiere? Chao Wang. Yeding Tian, no creerás de verdad que en Jiangchen, después de ofender al joven maestro San y al CEO Duen, podría seguir sano y salvo, ¿verdad? El joven maestro San, se trata del joven maestro San del grupo San. Exacto. Y el CEO Duen. El director de Eche International en Jiangchen. Perdedor. El dinero que has ganado todos estos años, mediante engaños y artimañas, ya ha sido completamente congelado por el joven maestro San y el CEO Duen. Lo que significa que esa tarjeta que tienes en la mano no tiene absolutamente nada de dinero. Ni un solo centavo. ¿Qué está diciendo? Miserable ludópata. Si no fuera porque el Clenelde y el hermano Wang vinieron aquí, realmente nos habrías engañado. Yeding Tian. Date prisa y divórciate de Wang Qiu. No te atrevas a arrastrarnos contigo. Así es. Perdedor. Ahora ya sabes lo que es el miedo, ¿verdad? La hija se ha ido. Y tu esposa pronto se irá también. Te has quedado completamente solo. No. No es solo eso. Cualquier truco que aún te quede. Muéstralo todo. Has llegado a este punto. ¿A que sigues actuando con tanta arrogancia? Creo que simplemente se ha quedado paralizado de miedo. El joven maestro San me dio instrucciones especiales de tratarte bien,
Por lo tanto, este patriarca del clan ha decidido reclamar las tierras de tu familia, Lo que significa que esta vieja casa ya no te pertenece desde hoy. Esto no está permitido, anciano del clan. Esto. Esposa, si realmente no me quedara nada, ¿me dejarías? Mientras puedas traer a Xiaoxiao a casa. Y reunir a nuestra familia de 3. Incluso si viviéramos en las condiciones más pobres y miserables, nunca te dejaría. Con una esposa como esta, ¿qué más podría pedir un hombre? Sigue actuando, adelante. Actuando. Necesito actuar. Tienes la lengua muy larga. Entonces hoy voy a dejar que vean por ustedes mismos cómo Wenfen y Sanae, esas figuras a las que tanto estiman, y que sirven como sus maestros, estarán llorando y suplicándome que los deje ir. Ignorante. Ni siquiera tienes la categoría para limpiar los baños de esos 2 jóvenes maestros de alta alcurnia. Así es. Pedazo de basura inútil. Si no fuera porque yo te hice el tonto en el casino durante todos estos años, hoy no me habrías engañado. ¿A quién llamas tonto? Patriarca del clan. El tonto al que me refiero es a este pedazo de basura, no a tu hijo. Realmente quiero ver cómo un pedazo de basura sin un centavo como tú va a hacer que el joven maestro San llore y te ruegue que lo dejes ir. Los insectos de verano no pueden hablar del hielo. Los insectos de verano no pueden hablar del hielo. Qué acertado el dicho hablarle a una pared. Olviden a esos 2 jóvenes maestros. Solo yo, el cabeza de familia. Basta para obligarte a ponerte de rodillas. Anciano del clan Ye. Todas las formas en que ha intimidado a otros y extorsionado dinero a lo largo de los años. Necesitas que te los enumere. Chao Wan. Miserable. Hoy voy a mostrarte. Porque las flores son tan rojas. Me gustaría ver. ¿Quién se atreve a ponerle una mano encima a un invitado de Miecha International? Bella dama. Este es un asunto privado entre Chao Ye y yo, cabeza de familia. Ella es la CEO de Eche International. Li Ruosui. No sabía que la CEO Li había llegado. Perdone mi falta de una bienvenida adecuada. Entonces, eso no convierte a la CEO Li en la superior de la superior del CEO Duen. Si no hubiera venido, ¿cómo podría haber presenciado que acosan a mi benefactor? Benefactora. CEO Li debe estar bromeando. Solo soy un humilde cabeza de familia. ¿Qué mérito tengo para ser el benefactor de la CEO Li? Efectivamente, no tienes méritos ni habilidades. Yeding Tian, mantén tu sucia boca cerrada. Los que deberían mantener la boca cerrada son todos ustedes. Gracias, señor Ye, por salvar a Miecha International. No es nada, levántate. CEO Li debe estar bromeando. Esa pintura de Gigusi descendiendo de la montaña, aunque es valiosa, no es suficiente para salvar una corporación tan grande como Eche International. Señorita Shen, usted no entiende. Después de que terminó la subasta, el señor Ye sugirió que vendiéramos nuestros futuros de crudo. Ludópata degenerado, no tienes idea de lo que te conviene. ¿Cómo te atreves a darle consejos al CEO Li? Si no hubiera sido por la sugerencia del señor Ye esta vez, Miecha International habría perdido al menos 7.000 millones. 7.000 millones. CEO Li debe estar confundida, ¿verdad? Aunque Yeding Tian es el único estudiante universitario de nuestro pueblo, pero ¿qué podría saber el sobrecomercio de futuros? Exacto. ¿Cómo puede una rana, en el fondo de un pozo, conocer la inmensidad del océano? El profundo conocimiento y talento del señor Ye son suficientes para hacerme sentir inferior incluso a mí. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría el CEO Li ser tan inferior a mí? Inútil yerno. Yerno, yo quiero ser el yerno. No te muevas, no te muevas. Voy a ser el yerno. Cabeza de familia. Aunque ella, Li Ruosui, sea rica y poderosa, sin importar lo impresionante que sea, ella no puede
Interferir en los matrimonios ajenos. Sí, Uli, la admiro. Por haber logrado fundar un grupo tan masivo siendo mujer, pero de acuerdo con las órdenes de los padres y las palabras de la casamentera. Dado que mi pariente político ya ha aceptado los regalos de compromiso, este matrimonio debe terminar, le guste o no. Si mi pariente político quiere anular el matrimonio, debe devolver los regalos de compromiso multiplicado por 10. 5 millones, ¿cómo se supone que voy a pagar eso? Si no puedes pagar, entonces mantén tu boca cerrada. Desperdicio inútil. Vas a obtener este divorcio hoy. Nadie puede detenerlo. Apenas 5 millones. ¿Crees que eso es suficiente para hacerme divorciar de Wang Qiu? No lo has olvidado, ¿verdad? Esta patética tarjeta tuya ya ha sido congelada. Esposo. Todavía no he visto a Xiao Xiao volver a casa. No quiero divorciarme de ti. Espera. Sí, Euli. Estás intentando romper un hermoso matrimonio. El señor ya tiene razón. Son solo 5 millones. El señor ya puede permitírselo. Para agradecerte por salvarme la vida. Del señor Ye, Eche International. 1.000 millones de yuanes en efectivo para agradecerle. 1.000 millones. 1.000 millones. Esposo. ¿Es esto real? Por supuesto que es real. Además, para mí, este 1.000 millones no significa nada en absoluto. En efecto, con el talento del señor Ye, podría ganar 10 veces o incluso 100 veces eso, con un simple movimiento de su mano. Querido yerno, todo fue culpa de mamá antes. Así es, cuñado. Mi madre y yo, en realidad no queríamos que mi hermana se casara con ese tonto. Todo fue culpa de Wang Laisi y del cabeza de familia, quienes nos obligaron. Realmente eres un gran tonto, Shan Dachun. Bien. Recordaré los eventos de hoy. Lárgate, espera. Yeding Tian. Deja un camino abierto para los demás en todo lo que hagas, para que podamos volver a encontrarnos en el futuro. No querrías que las tumbas ancestrales de tu propia familia fueran profanadas, ¿verdad? Detente un momento. También me gustaría invitar al anciano del clan a presenciar un buen espectáculo. Sí, Euli. El director general de su empresa destinado en Jianshan, Wenfeng, ha cometido recientemente bastantes actos que han manchado la reputación de Eche International. Me pregunto cómo piensa manejar esto el CEO Li. Si despidieras a Duenfen de inmediato. Me temo que los negocios de Eche International en Jiangshan sufrirían a corto plazo. ¿Puedo ayudarle, CEO Li, a tomar el control del grupo San por completo? Haz que Duenfen se arrastre hasta aquí y se disculpe ante el señor Ye. Sí. Espera. La familia Yan de Jiangshan, en agradecimiento por el favor del señor Ye. Además, le entregaremos 1.000 millones de yuanes en efectivo como regalo de agradecimiento. Y otros 1.000 millones. ¿Cuántas esposas me permitiría eso tener? Esposo. ¿Por qué has estado saliendo tan a menudo últimamente? Para ayudar a una CEO. Ese es el tipo que te gusta. Querido, ¿de qué estás hablando? Todo lo que he hecho es únicamente para salvar a Xiao Xiao. Eso duele. No te enojes. Señor Ye, en lo que respecta a la adquisición del Grupo San, qué gran noticia. ¿Cómo pudo olvidarse de Kingrong? Unos simples 1.000 millones. Mi familia Yan de Jiangshan ciertamente puede permitirse eso. Cuando se trata de efectivo, nunca he temido a nadie. Chao Qing, ve a buscar el dinero. Ustedes dos, no seamos tan impacientes. ¿Por qué no lo dividimos, mitad y mitad? De ninguna manera, mi yerno. Tiene realmente tanta habilidad. Madre. Pellízcame, rápido. Veamos si estoy soñando. Ven aquí. Duele. No es un sueño. Lo sabía. Yeding Tian no sería un fracasado toda su vida. Efectivamente, ustedes dos. Mientras sigan mis instrucciones, les garantizo que
Podrán adquirir todos los activos del Grupo San al precio más bajo posible. Todo se hará como el señor ya ordene. Primero, conocemos al Grupo San. Así es como puede ser adquirido. El señor Ye es verdaderamente un genio de los negocios. De ahora en adelante, mi H Group seguirá el liderazgo del señor Ye en todo. Si ni siquiera pudiera desmantelar al plagado de agujeros Grupo San, entonces, en mi vida anterior, habría desperdiciado mi tiempo en vano, como fundador de una empresa de la lista Fortune 500. De tasación de tesoros organizada por la familia Passon y la Asociación de Antigüedades de la Gran Cia es el centro de todas las miradas. Se informa que esta competencia tiene un formato de 5 rondas, pero la Asociación de Antigüedades de la Gran Cia ya ha perdido 2 rondas consecutivas. CEO tiene confianza en su capacidad para remontar el marcador. Tenga la seguridad como podría nuestra Asociación de Antigüedades de la Gran Cia ser inferior a la familia Passon. Las 2 primeras rondas solo fueron para dejarles ganar. Verdaderamente digno de ser nuestro CEO. Ahora, veamos, la tercera ronda. La tercera ronda es la tasación de caligrafía. Invitamos al jefe Jadoli. La Asociación de Antigüedades del Gran Cia no es nada especial. Jadoli, no seas tan arrogante. No perderemos las rondas restantes. ¡Qué broma! El pergamino Husi. Parece que el jefe Jadoli ha venido con una intención verdaderamente agresiva. Pensar que realmente trajo semejante tesoro. El rollo Husi está valorado en más de 1.000 millones. La familia Passon realmente tiene los bolsillos llenos. Se acabó. Incluso el propio CEO no se atreve a abrir el rollo que tiene en sus manos. Podría ser que nuestra respetable Asociación de Antigüedades del Gran Cia vaya a perder ante una pequeña familia extranjera. CEO Xia, ¿no es usted conocido por su gran conocimiento? ¿Por qué está ahora sin saber qué hacer? ¿Es eso todo lo que tiene? Jadoli, no seas tan arrogante. Naturalmente tengo el capital para ser arrogante. Hoy, de las 5 categorías en la batalla de tesoros, ya me ha perdido en bronce y cerámica de arcilla morada. Para las 3 restantes, caligrafía, pintura, jade y porcelana. Es aún más imposible que gane. Estos son todos los tesoros supremos de nuestro Gran Cia. No eres más que un ladrón. Desde tiempos antiguos. Quienes tienen la habilidad deben poseerlos. Seguramente el presidente ya ni siquiera. Deja de entender, ¿verdad? Quien pueda derrotar a Jadoli. Le dejaré ocupar mi puesto de director ejecutivo. El CEO ya realmente se lo juega todo a esto. El puesto de CEO de la Asociación de Antigüedades del Gran Cia. ¿Quién no se sentiría tentado? Pero sentirse tentado no significa nada. ¿De verdad cree que puede ganar la batalla de tesoros contra la familia Passon? Solo ser como en la fama. Tome el puesto de presidente. Podría ser que realmente vamos a perder hoy. Déjeme intentarlo. ¿Será posible que hoy vayamos a perder realmente? Puedo hacerlo. Apártate. Joven. Este no es lugar para buscar llamar la atención. Abuelos ya. No recuerda a Rosui. Esa pequeña de Eche International. ¿Cómo has llegado hasta aquí? He venido a recomendar al señor Ya, quien está aquí conmigo, para representar a la Asociación de Antigüedades de la Gran Cia en la batalla de tesoros. Pequeña. Incluso si utilizaras todos los recursos de Eche International, no serías rival para la familia Passon. Y mucho menos este joven amigo de aquí.
esta batalla de tesoros. Todo es culpa mía por haber sido demasiado descuidado. Abuelos ya. No debería subestimar al señor Ye. Él es quien descubrió la vasija Gigusi descendiendo de la montaña. Pensar que podría descubrir la pieza más fina de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. Interesante. Ancianos ya, estoy dispuesto a representar a la gran asociación de antigüedades de Ya en la batalla de tesoros. Si pierdo el jarrón Gigusi descendiendo la montaña, lo entregaré gratis. Y si ganas, solo espero que el CEO Ya pueda concederme una condición. Mientras puedas ganar, no me importa concederte una condición. Incluso 10 condiciones. O incluso asumir el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Antigüedades del Gran Xia. Estaría de acuerdo con todo ello. Trato hecho. Yo, Xia Chunkyu, siempre he cumplido mi palabra. Xia Chunkyu. Realmente te has convertido en un viejo loco senil. Pensar que dejarías que un simple jovenzuelo interviniera por ti. Incluso si Chao ya pierde. No dejes que nuestra Asociación de Antigüedades del Gran Xia pierda de forma tan vergonzosa. Esté tranquilo, ancianos ya. Este encuentro está prácticamente ganado. Vamos, señor Ye. Vence a ese tipo arrogante. Muchacho, ¿tienes alguna idea del verdadero valor del Husitai? ¿Qué te atreves a venir aquí y desafiarme? Soy muy consciente. El Husitai es la única obra de caligrafía sobreviviente de uno de los 8 maestros de las dinastías Tang y Song, y es de un valor inestimable. Sabiendo eso, todavía te atreves a subir al escenario. Un ternero recién nacido no teme al tigre. Pero, ¿y si no soy un ternero, sino un tigre desde el principio? Presente el pergamino. Me gustaría ver qué es lo que puedes sacar. Los grandes maestros han descrito esta obra como un fénix alzando el vuelo y un dragón danzante, como si se hubiera formado milagrosamente. Podría ser este. Única obra auténtica del poeta inmortal, el Shangjiang Taitai. Elevado y elegante, flotando como si tuviera una aura celestial. Es auténtico. Pensar que el señor Ye realmente encontró esta pieza. Ganar esta ronda es una certeza. ¿Cómo es posible? Esta pieza nunca ha aparecido en el mundo antes. ¿Cómo es posible que esté en tus manos? Ustedes, simples bárbaros, que tropiezan accidentalmente con unos pocos tesoros, ¿cómo podrían comprender el poder celestial de nuestra gran Xia? Bien dicho, realmente bien dicho. Chao Ye, hiciste un trabajo magnífico. El señor Ye realmente ha puesto todo su corazón y alma en tratar de encontrar a Yao Xiao. No celebres demasiado pronto. El Husitai es, hasta el día de hoy, la caligrafía más valiosa del mundo. Esto cuenta como un empate. Eso es solo porque el Shangjiang Taitai fue desenterrado apenas hoy. Una es de uno de los 8 maestros de las dinastías Tang y Song, la otra es del poeta inmortal de nuestra gran Xia. ¿Cuál es superior o inferior? Queda claro a simple vista. Por la presente anuncio la victoria de la Asociación de Antigüedades de la Gran Xia en la ronda de caligrafía. Hadoli, ¿te ha quedado claro ahora si soy un cachorro o un tigre? Fue solo una victoria afortunada. ¿Por qué eres tan arrogante? Absolutamente no ganarás las siguientes 2 rondas. Ya veremos. La cuarta ronda es la tasación de Jade. CEO Xia. No es demasiado tarde para admitir la derrota. Una vez que ambos lados revelen sus piezas de Jade más tarde, perderás aún más miserablemente. Chao Ye, ya lo has hecho lo suficientemente bien. Como mínimo, permitiste que nuestra Asociación de Antigüedades del Gran Xia ganara una ronda. Después, puedes simplemente retirarte. Te rindes. Ten la seguridad de que honraré tus condiciones.
En cuanto a la pieza de Jade, esa pieza de colección de la familia Passon es prácticamente invencible. Maestros ya, nosotros, la gente de la Gran CIA, nunca hemos tenido la costumbre de retirarnos antes de una pelea, pero, maestros ya, solo observe. Realmente no se rendirán hasta ver el río amarillo. Un tesoro supremo, la col de Child. Hadoli, no tienes vergüenza. Es una partida que estoy destinado a ganar, porque habría de dejarla pasar. Tú. Sí, Yuli. ¿Es esta col de Jade realmente tan valiosa? Extremadamente valioso. No deje que su pequeño tamaño lo engañe. Su valor es incluso mayor que el del pergamino Husitai de hace un momento. La col de Child. Muchacho. Ya es demasiado tarde para los lamentos. Lo único que lamento es que un ladrón como tú haya saqueado tantos de los tesoros de nuestra Gran CIA. En cuanto a quién es el león y quién el conejo, ya veremos. En un momento. Presente el Jade. Perdido. Sí, Yuli, porque todos piensan que el señor Ye perderá. El Jade es diferente a otras cosas. Su valor a menudo se juzga solo por su tamaño y material. El Jade que el señor ya ha presentado es mucho más pequeño que la ala col de Jade. Aún así, creo que el señor Ye ganará. Un joven debe ser seguro de sí mismo, pero no ciegamente. Nunca he oído hablar de ninguna pieza de Jade tan pequeña que pudiera exceder el valor de esa col de Jade. Muchacho, te has rendido contigo mismo. No te preocupes. El Gran CIA ha logrado ganar una ronda. Así que no nos iremos con las manos vacías. Entonces espero que aún pueda reír en un momento. Un sello imperial. Ahora has perdido aún más miserablemente. Muchacho. Has tirado por la borda la reputación del comercio de antigüedades del Gran CIA. ¿Quién iba a decir que sacarías un sello imperial? ¿Tienes idea de lo comunes y sin valor que son? ¡Qué ignorante! Muchacho, si no me crees, hagamos una apuesta. Si este sello imperial tuyo puede superar a mi col de Child, entonces yo, Hadoli, entregaré con gusto este tesoro. Una apuesta que supera los 2.000 millones. Bien, hoy haré que comprendas que tu derrota es bien merecida. Muchacho, ni siquiera has dicho. No hace falta decir nada, no existe la posibilidad de que yo pierda. Ordenado por el cielo, que florezca por siempre, que florezca por siempre. Podría ser. Esta inscripción es tan familiar. Es en realidad el largamente perdido sello del rey de Qin, el Esivi. El Esivi. El Esivi realmente es el Esivi. ¿Qué clase de estatus impactante tiene este hombre para ser capaz de producir 2 tesoros de primer nivel seguidos? Él solo ha logrado derrotar los 2 tesoros supremos de la familia Passon. Es realmente inescrutable. Hadoli. Te dije que no había posibilidad de que ganaras. ¿Me crees ahora? Es falso, el Jade es falso. ¿Cómo es que el sello del Rey Qin está en tus manos? Eres solo un simple jovenzuelo. ¿Cómo podrías producir 2 tesoros de primer nivel a la vez? Ya lo he dicho. La Gran CIA es vasta y profunda. Las antigüedades que consideras tesoros supremos, ante mis ojos, ni siquiera merecen ser mencionadas. La quinta ronda. Rápido, rápido, comiencen la quinta ronda. Felicidades a la Asociación de Antigüedades de la Gran CIA por ganar el encuentro de tasación de Jade. Pero antes de comenzar la quinta ronda, Patriarca Passon, por favor, honre su compromiso. Tú. Sí, Euyan. Por favor, ocúpese de esto por mí. Tráigalo mañana. Y colóquelo en la mesa del comedor como adorno. Tú. Una col de Jade que vale 2.000 millones.
Y en realidad la tratas como un adorno. Siempre fue solo un adorno. En términos de patrimonio cultural, en términos de valor, y en términos de calidad y textura. Ni siquiera es una décima parte del sello del rey de King. Bien. Eres un buen muchacho. Bien hecho, señor Ye. Contar contigo es realmente la fortuna de nuestro gran Sia. No perderé la quinta ronda bajo ninguna circunstancia. He escuchado decir eso 3 veces ya. Si gano una ronda más, podré llevar a Xiao Xiao a casa. Espero que Wang Qiu no esté esperando demasiado en casa. La quinta ronda es de porcelana. La porcelana es lo que verdaderamente representa el pináculo de las antigüedades del Gran Xia. Espero que el señor Ye no me decepcione. Esta ha sido una tasación de tesoros verdaderamente emocionante. Estoy esperando la ronda final. Me pregunto qué clase de tesoros traerá cada uno. Originalmente tenía la intención de mostrar algo de respeto al Gran Xia, pero ahora parece que ya no es necesario. Hadoli, es la porcelana de tu familia Paso. Realmente solo esto. Sin mencionar al señor Ye. Incluso yo podría vencerte con seguridad. Es así. ¿Acaso puedes manejar este tesoro supremo? Se acabó. Todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Realmente no esperaba que la familia Paso hubiera ocultado este tesoro supremo. En esta competencia de tasación de tesoros, realmente vamos a perder. Xiao Li, ¿qué es exactamente este tesoro? Una copa de pollo. Una copa de pollo. Pero recuerdo que cuando el señor Ye llegó, trajo el jarrón Gigusi descendiendo de la montaña. Lo trajo. ¿Podría el precio de ese jarrón ser menor que el de una copa de pollo? Es ligeramente inferior. Estábamos tan cerca. Tan cerca de ganar. Al final, no pudimos escapar de la derrota. Una competencia de tasación de tesoros, basada en antigüedades del Gran Xia, y pensar que nuestro Gran Xia perdería ante un simple clan extranjero. ¡Qué irónico! Perder con pesar. Copa de pollo Doukai. De la dinastía Chenghua. Muchacho. ¿Qué tienes para competir contra mí? Señor Ye, por favor, saque la vasija Gigusi descendiendo de la montaña. Sáquela. Si debemos perder, perdamos con dignidad. Esposo, debes esforzarte al máximo. ¿Acaso todos ustedes piensan que ya he perdido? Señor Ye. Si has perdido, has perdido. No necesitas culparte demasiado. Así es, señor Ye. Todos le ayudaremos. Xiao Xiao es una niña tan dulce. Seguramente estará bien. Me gustaría ver como tú, muchacho. ¿Planeas darle la vuelta a la situación esta vez? En este mundo, simplemente no hay porcelana más valiosa que una copa de pollo. Además, todo lo que tienes a mano es la jarra de Gigusi descendiendo de la montaña. ¿Quién dice que eso es todo lo que tengo? Es la vasija Gigusi descendiendo de la montaña. Revelen el tesoro. Yeding Tian. Detén tu resistencia inútil. Acepta tu destino. Hadoli. Esta es la ronda final. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Astuto habitante del Gran Xia. No voy a apostar. Si mi pieza de porcelana es menos valiosa que una copa de pollo, entonces presentaré esta pieza, junto con la jarra de Gigusi descendiendo de la montaña, el sello del rey de Qin, la col de Child, y el Shangjiang Kaitayan Teti. Bien, acepto esa apuesta. Voy con todo. Me pregunto si este chico puede sorprenderme una vez más. Entonces, hoy te dejaré ver por ti mismo que la porcelana de la Gran Xia es mucho más
que una copa de pollo. Esto es un jarrón giratorio. Un jarrón giratorio de buena fortuna y abundancia. Un tesoro nacional supremo. Un tesoro nacional supremo, de hecho. Ganamos. Ganamos. Hadori, ¿estás convencido ahora? Gasté 4.000 millones en esa copa de pollo. ¿Cómo podría seguir dándole la vuelta a esto? ¿Cómo es esto posible? Te lo dije hace mucho. Los tesoros supremos de mi Gran CIA son ilimitados. Es tu visión la que es demasiado superficial. Felicidades a la Asociación de Antigüedades de la Gran CIA por ganar la quinta ronda, que también es la ronda final. Felicitemos a la Asociación de Antigüedades de la Gran CIA por ganar esta competencia de tasación de tesoros. Señor Ye, estuvo increíble. Sabía que podías lograrlo. Chao Ye. Eres verdaderamente impresionante. ¿Estarías dispuesto a convertirte en el director ejecutivo de la Asociación de Antigüedades del Gran CIA? Señor Ye, acéptelo. Si te conviertes en el CEO de la Asociación de Antigüedades del Gran CIA, la riqueza y el prestigio serán infinitos. Solo hay ganancias y ninguna pérdida. Maestros ya, mi único propósito al venir a esta competencia era uno solo, rescatar a mi hija. Xiao Xiao, Chao Ye, debes pensarlo bien. Si te conviertes en el director ejecutivo, habrá muchas maneras de salvar a su hija. Pero eso significaría mucho menos tiempo con tu familia. Chao Ye. Se lo prometo. Las pruebas de que ciertas fuerzas nacionales se han confabulado con la familia Passon ya han sido recopiladas en su mayor parte por las autoridades pertinentes. Aprovecharemos esta oportunidad para cerrar la red. Gracias, maestros ya. Señor Ye, felicidades. Señor Ye. Que su familia se reúna pronto. Los jóvenes de hoy en día. ¿Cuántos son capaces de mantenerse fieles a sus intenciones? Señor Ye. Este importante caso transnacional de tráfico de menores ha sido resuelto, pero no hemos encontrado a una niña llamada Xiao Xiao. ¿Cómo puede ser esto? Xiao Xiao fue claramente puesta en el vehículo de la familia Passon. Solo existe una posibilidad, y es que todavía no la han sacado del país. Esto es malo. Señor Ye. Lili acaba de llamar. Ye Dingtian, si quieres encontrar a tu esposa e hija, ven a casa solo. De lo contrario, me desharé de ellas cuando me plazca. WANKU. Imbécil. ¿Dónde está mi esposa? Te estoy hablando. Contéstame, ¿dónde está mi esposa? Tu esposa está en el taller de costura abandonado. El taller de costura abandonado. ¿Por qué nos pones las cosas difíciles a Xiao Xiao y a mí? Yo. Si quieres preguntar, pregúntale a tu hombre. Xiao Xiao, no tengas miedo. Papá viene a salvarnos ahora mismo. ¡Qué ruidosos! Tu hombre todavía no ha llegado. Debe estar aterrorizado. Los hombres. Todos son basura. Deitan, Wang Qiu, Xiao Xiao, no tengan miedo. Voy a salvarlas a ambas ahora mismo. Déjame decirte. Ambos están en mis manos ahora. Ni siquiera pienses en rescatarlos. ¿Qué diferencia me hace ahora? Si estoy en prisión o no. Al menos tienen su libertad ahora mismo. No quiero la libertad. Solo quería ser una persona adinerada por el resto de mi vida. Todo esto es tu culpa. Es toda tu culpa. Bien. Bien, todo es culpa mía. Cálmate primero. Espera. Ye Dingtian, ¿qué más tienes que decir? Jamás pensé que, después de tantas pruebas y adversidades, terminaría en una situación como esta. Lili. Solo quieres vengarte de mí, ¿verdad? ¡Qué hombre tan engañoso! Incluso ahora, sigues fingiendo. Lili. Puedes dejar que Wang Qiu y Xiao Xiao se vayan ahora mismo. Me entregaré sin oponer resistencia. Eso no depende de ti.
Ye Dingtian. Mereces morir, toda tu familia merece morir. Wang Qiu. Xiao Xiao. Papá, No se preocupen, Yo estaré bien. papá. No te preocupes. Xiao y yo no tenemos miedo. Ahora, nuestra familia de 3. Por fin está reunida. Esposa mía. Seguramente ahora. ¿Crees lo que te dije? Te creo. Siempre he creído en ti. Esposa mía. Recuerdo cuando nos casamos. Ni siquiera tuvimos una ceremonia de boda. Realmente te he fallado. Una vez que me recupere, definitivamente te daré la más lujosa y perfecta boda. Ye Dingtian. Papá. Despierta, Ye Dingtian. Papá. Sí, Euye. Sí, Ye. Sí, Ye. Despierte, sí, Ye. Yo. Fue todo solo un sueño. Sí, Ye, la ceremonia de corte de cinta ni siquiera ha comenzado, y usted se desmayó. Una ambulancia, ya está en camino. Así que realmente fue todo un sueño. The Xiao film Xiao, was Wang Qiu. translated and narrated by M Media. Las he decepcionado a ambas. Sí, Ye, se encuentra bien, se oye. Estoy bien. Por cierto, el evento de la fundación todavía no ha comenzado, ¿verdad? Sí. Todos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar algo. Grupo Tianao. A partir de hoy establezco la fundación Xiao Xiao Wang Qiu. Invertiremos 10.000 millones anualmente para brindar ayuda a personas con discapacidad y a niños secuestrados.